Hola, muy buenas. Quería hablar de esto. Si sabéis lo que es, esto es una orgonita. Las orgonitas son, bueno, estos dispositivos, llamémosle así, compuestos normalmente por resina de poliéster, por viruta de aluminio y, y por cuarzos en su interior. Estas son las clásicas. am, el diseño de Don Croft. Y bueno, las que mejor resultados dan, mejor funcionan, siempre y cuando estén bien hechas, ¿vale? Um, Hay gente que les coloca otros minerales, les coloca otros metales, otros materiales dentro y lo que hace es producir efectos distintos, ¿vale? Pero estas son las clásicas, estas dan muy buen resultado y quería explicar un poco cómo funcionan, por qué hacen lo que hacen y cómo es eso, ¿no? Dicen que lo que hacen, lo que se cuenta por ahí es que transmutan, ¿no? Sobre todo el efecto que tienen con las ondas electromagnéticas, um, 5G y no 5G, otras cosas, radiaciones de wifi, de ordenadores, etcétera, etcétera, etcétera. También dicen que armonizan el ambiente y bueno, y así es. ¿Vale? Pero ¿por qué? ¿Por qué hacen todo esto y qué es lo que realmente lo que hacen, ¿no? Porque si yo coloco una de estas al lado de mi wifi no pierdo señal de wifi, pero en cambio dicen por ahí que es bueno hacerlo porque reduce las radiaciones nocivas. Bueno, para entenderlo, para entender por qué sucede esto, es conveniente entender cómo funciona, bueno, qué es lo que se produce, qué efecto se produce en el campo electromagnético, ¿no? Cuando hay ondas de este tipo, cuando hay radiofrecuencias, etcétera. Bien, es importante entender, antes de entrar ahí, bueno, que vivimos sumergidos en un océano de éter, ¿vale? De una sustancia que está por todos lados, que nos interpenetra, nos conecta a todos. Sería como un pez estando en el agua, pues ese agua para ese pez, ¿no? El éter sería lo mismo para nosotros, ¿vale? Para que se entienda. Vivimos en esto. Algunos de nosotros podemos verlo, este éter, podemos tocarlo, interactuar con él. Realmente todos ponemos lo que algunos somos conscientes, nos damos cuenta de esto, y otros por motivos muy variados que no entraré tampoco no son conscientes de que lo ven, ¿no? Pero se puede ver, está ahí y, y bueno, se percibe de muchas formas distintas. Bueno, esta sustancia que está por todos lados, nosotros, por poner un ejemplo, cuando producimos un pensamiento, ¿vale? La emanación que produce este pensamiento genera un fluido que se impregna en esta sustancia, en este éter, y a medida que este éter circula y llega al campo de otra persona, si tiene suficientemente refinada y desarrollada la sensibilidad, podría ser capaz de percibir rastros de ese pensamiento original que ha quedado impregnado en ese éter, ¿no? Sería, sería como si hiciéramos pis en el agua, ¿no? Este pez y el pez de al lado pudiera notarlo, ¿no? Algo parecido, ¿no? Este calorcito, ¿no? Que se podría notar en esta agua sería algo, guardando mucho las distancias, equivalente a esta emanación que podríamos generar en esta sustancia, en este éter, ¿no? Esto en el caso de los pensamientos, en el caso de la energía y las formas mentales, se percibe de una forma muy, muy sutil, extremadamente sutil, y se requiere de un nivel de percepción muy desarrollado, muy afinado, para poder detectar, percibir e incluso comprender un pensamiento que no es nuestro, que nos ha venido, ¿no? Aunque nos sucede a todos y muchas veces captamos ideas, captamos pensamientos de forma inconsciente y no sabemos distinguir que no son nuestros, ¿no? Que muchas veces vienen de fuera. Pues es otro tema. Esto se comprende quizá mejor con las emociones, porque para detectar emociones no se requiere un desarrollo de la percepción sutil de la mente superior tan desarrollada, ¿vale? Se requiere un desarrollo mucho más básico porque las emociones son mucho más básicas, es un tipo de energía mental mucho más básica que no la,
que no las formas abstractas mentales. Y todos, o gran porcentaje, diré, de la gente tiene empatía o es capaz de percibir emociones que son de otros, ¿no? Si están cerca de alguien que está muy nervioso, empiezan a notar el nerviosismo ellos. Si están cerca de alguien que está muy enfadado, se puede notar como un algo, ¿no? Que muchas veces este enfado, al detectarse, lo que está generando en nosotros es un miedo o un uy, 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 ¿no? Pero bueno, esto es un tipo de percepción, ¿vale? Y el mecanismo es el mismo, es que esa persona que genera ese enfado está emanando una sustancia, ¿vale? Hacia el éter circundante, que este éter, al seguir circulando y atravesarnos, es cuando podemos percibir lo que ha sido impregnado en él, ¿no? Bueno, lo mismo ocurre con bueno, antenas, wifis, 5Gs, ordenadores, televisores, luces, ¿vale? Bombillas de estas modernas que son terribles y mil otras cosas, ¿vale? Que generan también una frecuencia, una contaminación electromagnética, llamémosle, una radiación, se le puede llamar de muchas formas. El tema es, esta radiación lo que está haciendo es impregnar esta sustancia, este éter. Lo que estoy explicando es el mecanismo a nivel energético, lo que se puede percibir a nivel energético, ¿vale? Un científico explicaría algo parecido, pero de otra forma y usando otras palabras, ¿vale? Pero no entraré ahí. Pues estas antenas lo que producen es algo parecido, producen una emanación, una frecuencia que lo que hace es alterar esta sustancia, alterar este éter, y este éter, que digamos es neutro, está siendo alterado por una frecuencia. Entonces este éter empieza a ser portador de esta frecuencia, empieza a incorporar en sí, a impregnarse de esto que emana. Bien, cuando esto que está siendo emanado por estas antenas impregna este éter, y este éter es percibido o llega a nosotros, ¿vale? Esta emanación, esta antena, imaginamos el agua de nuevo y se lanza una piedra, esto genera una onda. Bueno, pues si en esta onda, ¿vale?, viene impregnado todo eso, cuando esta onda llega a nosotros, cuando este éter es percibido, puede generar un efecto en nuestro sistema, en nuestro cuerpo, en nuestro campo electromagnético. Esto es lo que se conoce como radiaciones nocivas, ¿no?, para nosotros. Bien, entendido este mecanismo, esto lo que hace, si está bien hecho, es generar genera un vórtice, una especie de... depende mucho de la forma también que tengan y de la composición. Pero en algunos casos, bueno, yo he visto algunos que son piramidales, que lo que hacen es por la base atraen, por la base de alguna forma atraen y condensan en el pico condensan para proyectar hacia arriba este éter, ¿no? Entonces el movimiento, el flujo que está haciendo energético es de atracción por el interior, concentración de este éter para que salga como un chorro hacia arriba. Otros, este y otros parecidos a este, lo que hacen es generar una especie de toroide alrededor suyo, ¿vale? Algunos generan una emanación en forma de esfera, lo que sea, ¿no? Hay muchas clases, muchos tipos. Ya digo, la forma influye mucho en el manejo de la energía, en cómo lo hacen, no en el hecho, no en lo que producen, sino en cómo lo producen, ¿vale? No sé si se entiende, pero básicamente la forma determina la forma y la ubicación y colocación de los cristales de cuarzo en el interior, ¿vale? Influye mucho en cómo mueven la energía, cómo mueven el éter, ¿vale? Pero básicamente todas las orgonitas lo que están haciendo es estas cosas: atraer y extraer, ¿no? O sea, inhalar y exhalar, ¿no? Una respiración. Están generando una atracción energética
se produce un procesado dentro y luego una exhalación, ¿no? Bien, esto cuando lo tenemos colocado cerca de una antena, esta antena, hemos dicho, está emanando en este éter, ¿vale? Esta sustancia está impregnando este éter con unas frecuencias nocivas. Cuando este éter llega al radio o a la zona donde tenemos esto, es este mismo éter el que es atraído al interior de esto para luego ser expulsado. Bueno, cuando esto sucede, a los cuarzos que están en su interior, que al estar aprisionados por la resina de poliéster, se les está apretando, comprimiendo, y los cuarzos tienen una propiedad que se llama piezoeléctrica, que es que cuando bueno, las cosas que tienen la propiedad piezoeléctrica, lo que quiere decir es que bajo presión, torsión o bajo algún tipo de compresión generan un pulso, ¿no? Bien, pues es este pulso que está generando el cuarzo de forma constante, porque está constantemente siendo aprisionado por la resina, ¿vale? Porque la resina al endurecer lo que hace es expandirse un poco, ¿vale? Hacia otras direcciones, por tanto está expandiéndose también hacia el interior y comprimiendo de esta forma el cuarzo. Al hacerlo, como he dicho, produce que el cuarzo esté emitiendo este pulso, ¿vale? Y dentro de este movimiento energético que se genera, ¿vale? Donde este éter es atraído al interior de la orgonita, el cuarzo lo pulsa, ¿vale? Para luego ser expelido de nuevo. Aquí lo que está haciendo es regenerar este éter, ¿vale? Este éter que ha entrado con una frecuencia distorsionada, con una impregnación que venía del exterior, donde ese éter dejaba de ser neutro, al entrar dentro y por el efecto del cuarzo, ese éter es reestructurado de nuevo a un rango de frecuencia neutro, digamos, ¿vale? Para ser expelido. A partir de aquí hay gente que le coloca programaciones, que le coloca símbolos sagrados, geometrías, que le coloca códigos, le coloca mil historias, programa los cuarzos con su intención. Bueno, cuando se hacen estas cosas, el efecto que producen estas orgonitas no es solamente el de neutralizar el éter en el sentido de volver a dejarlo en su estado neutro, sino que además se le está impregnando a este éter que ha sido neutralizado estos códigos, esta programación, la frecuencia que lleve la geometría sagrada, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que emana entonces es este nuevo éter ya regenerado y reprogramado o impregnado con esta nueva programación. Vale. Bueno, este es el funcionamiento, por eso es como funcionan. Bueno, además de esto, el aluminio produce un efecto también de atracción y amplificación, ¿vale? El aluminio, por ejemplo, lo que está haciendo es atraer hacia sí mismo, se está generando este movimiento, pero también actúa como si fueran pequeñas antenas donde están ampliando mucho el rango de acción de esto, ¿no? Sería lo que atrae hacia sí y expele, ¿no? Además el aluminio es un mineral, es un metal que no se queda, ¿no? con la radiación. Por ejemplo, el hierro, si el hierro, hay orgonitas hechas de hierro que, bueno, pueden funcionar bien, pero lo que está haciendo el hierro es el hierro atrapa y mantiene mucho esta radiación, entonces no permite que se produzca un buen flujo energético, ¿no? Por lo que cuando esto llega, digamos que el hierro se queda consigo este éter impregnado y no lo suelta tan fácilmente como lo suelta el aluminio, ¿no? Y bueno, aquí podríamos entrar a muchos tipos de metales, muchos tipos de configuraciones, etcétera. Y bueno, eso es todo, ¿vale? Espero que se haya entendido un poquito el funcionamiento y nada, nos vemos. Un abrazo.